I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Estamos en presencia del concejal de nuestra ciudad, quien nos va a responder algunas preguntas. Para empezar, ¿cuál es su nombre, su edad y qué profesión tiene? Mi nombre es Leonel Fernández Gross, tengo 29 años, mi profesión es técnico en administración de empresas y además estoy estudiando la carrera de profesor de lengua. ¿Cuál es su sector político y qué usted representa en el departamento? Yo represento el sector político Integración y Esperanza Ciudadana, de los compañeros Cristina Saúl y Quito Saúl, que hoy está en el Tribunal Superior de Justicia. Muy bien. Como miembro del Consejo Deliberante, ¿nos podría decir cómo está estructurado dicho organismo? El Consejo Deliberante está estructurado por el presidente, que es el viceintendente, por el vicepresidente primero, que es un miembro del Consejo elegido por el cuerpo de concejales, el vicepresidente segundo, elegido también en los mismos términos, y de ahí, cuerpo de concejales, secretarios administrativos, secretarios legislativos y secretarios de bloques. Ordenanzas, claro. ¿no es cierto? ¿Cuáles son los bloques partidarios que integran el cuerpo legislativo municipal? Hoy está nuestro bloque, como repito, es Integración y Esperanza Ciudadana, está el bloque oficialista, que es el bloque del actual intendente Cristian Pérez, hay un bloque unitario del profesor Omar Rodríguez y un bloque también unitario del concejal Fabio Bruna. Bueno, para poder salvaguardar el sistema democrático se debe fiscalizar y controlar las actividades del Ejecutivo Municipal. Durante estos años de gestión, ¿existía esa fiscalización? Claro que se debe hacer, es una de las tareas principales que tiene el concejal. Nosotros desde nuestro bloque lo hemos hecho en varias oportunidades que hemos considerado que el Ejecutivo Municipal por ahí no era claro en su funcionamiento, en tema de contabilidad, en algún tema edilicio, etc. Nosotros desde nuestro bloque hemos tratado de ser el órgano controlador, ¿no es cierto?, y la tarea que tiene que tener un concejal. Claro, y a causa de eso se debió solicitar información y explicaciones. Sí, por ejemplo, nosotros hemos presentado varios pedidos de informe, ¿no es cierto? Minutos de comunicación se llama el Consejo Deliberante, es una ordenanza donde nosotros le pedimos al Ejecutivo un informe completo de cualquier tema, por dar un ejemplo. Un informe del matadero frigorífico municipal, cómo está funcionando, quién lo está administrando, cómo se lleva a cabo ese funcionamiento, cuántos son los empleados. Por ejemplo, uno de los temas fue ese y nosotros hemos pedido información. También el tema del agua en el interior, el tema del trabajo, en fin. Creo que es la tarea del concejal y hemos tratado de hacerlo. ¿Usted en particular ha presentado algún proyecto u ordenanza que beneficie las necesidades de la comunidad? Nosotros, y digo nosotros porque dentro del bloque nosotros somos 3 concejales y siempre, ¿no es cierto?, las ideas que salen de alguno los presentamos en el Consejo Deliberante, lo plasmamos en una ordenanza. En ese sentido nosotros hemos presentado, entre otras, el acceso en el contexto de COVID, ¿no es cierto?, que el acceso acá a la ciudad sea controlado, que se le brinde un beneficio, por ejemplo, a los transportistas que ingresaban a la ciudad. Estoy hablando, ¿no es cierto?, cuando empezó la pandemia, era una ordenanza completa que se le brindaba también atención a los transportistas. Recordemos también que hubo un artículo periodístico nacional donde se criticaba a Chepes porque los transportistas no se podían bajar, no podían ir al baño, no podían tener una atención. Entonces nosotros en ese sentido pensamos una ordenanza, la plasmamos, que fue que se le brinde esa atención, que se le ponga una carpa a la entrada del pueblo para que se les pueda atender. Esa es una de las ordenanzas que, ¿no es cierto?, nos pareció bueno que se podría hacer en ese contexto porque era lo que la gente estaba pidiendo, más control en los accesos por el tema del virus y donde había mucho miedo. Después también unas ordenanzas para jóvenes, hemos pedido que se haga, ¿no es cierto?, dentro del área de trabajo del municipio, un registro de jóvenes emprendedores, llámese peluqueros, hay chicos que, ¿no es cierto?, que realizan ventas de cosas dulces, por ejemplo, también un registro del municipio, del Ejecutivo, se les puede brindar una ayuda particular a esos chicos.
¿Usted cree que los integrantes del Consejo están al tanto y conocen en profundidad esas necesidades y problemáticas de la ciudadanía? No, realmente no. Hay compañeros que, por ejemplo, te digo, no han salido nunca al interior, no saben cuál es la necesidad de la gente del interior, que por ahí nosotros en el departamento las necesidades un poco se tapan, ¿no es cierto? Por el hecho de la construcción que tenemos, social, política, económica, pero en el interior hay muchas necesidades que por ahí no las conocemos, y es importante que un funcionario público, en este caso los concejales, vayamos, visitemos y nos interioricemos, ¿no es cierto?, de estas necesidades para que las podamos plasmar en el Consejo Deliberante. Yo creo que hay compañeros, que hay concejales que no lo han hecho. Desde el Consejo, ¿cómo se está manejando en cuanto a materia urbanística, edilicia, espacios públicos, contabilidad y contrataciones? Y el Consejo Deliberante tendría que ser un órgano con una independización, ¿no es cierto? Pero bueno, no está actuando así. El Consejo Deliberante hoy está integrado en su mayoría por concejales del oficialismo, o sea, concejales que responden al intendente. Y digo esto porque en el Consejo se maneja muy poco de lo que vos me preguntás allí, se maneja muy poco esas cosas, todo lo maneja el intendente, hasta por ejemplo, volviendo a la pregunta, hasta las contrataciones, contratados que tiene el Consejo Deliberante, que lo tiene que decidir el Consejo Deliberante, ¿no es cierto?, lo decide el intendente. Entonces, en ese sentido, y para responderte, es muy poco lo que el Consejo puede manejar hoy en cuanto a ese tema. Si bien sus funciones son a nivel departamental, no lo exhorta de la realidad que vivimos. Y nos gustaría saber qué opina con respecto a las políticas que se vienen ejecutando a nivel provincial y nacional, teniendo en cuenta que un Estado se sostiene con 4 partes fundamentales: educación, salud, economía y seguridad. La pregunta linda. Yo creo que dentro de lo nacional y lo provincial, ¿no es cierto?, se ha vivido un contexto atípico para el mundo, que ha sido la pandemia. Creo que eso no ha hecho, ¿no es cierto?, que los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, por ahí cumplan las expectativas que tenían antes de asumir. Yo creo que en el tema de salud, por ejemplo, se ha hecho un excelente trabajo con el tema de la vacunación, también primero con el cuidado, con decisiones atípicas, ¿no es cierto?, por ahí en el tema de cuarentena, el tema del cierre de comercio, eran decisiones atípicas y decisiones que iban contra, por ahí, la voluntad de la gente, pero que eran necesarias en ese momento, que hoy están dando fruto. Hoy prácticamente en la Argentina, ¿no es cierto?, en nuestra provincia, se está acabando la pandemia, y por el hecho de que el sistema de vacunación ha avanzado muchísimo. Hoy, por ejemplo, se empieza a vacunar a niños de 3 a 11 años. Entonces, en ese contexto, en ese tema de salud, me parece que ha estado puesto todo el foco en cuanto a lo provincial y lo nacional. Seguramente hay que mejorar cosas como educación, como el trabajo, que son importantísimas. Pero a mí me parece que con el contexto ¿no es cierto?, mundial que se ha vivido, no solamente la Argentina, ni La Rioja, ni Chepe, pero por el contexto mundial, una situación que realmente espero que no vuelva a pasar, o que no pase dentro de lo pronto, ¿no es cierto?, porque todavía seguimos en pandemia, pero ya totalmente distinto a la situación que era anteriormente. Entonces, me parece que dentro de eso, que dentro del único tema y del único aspecto que era cuidar a la gente en este momento, que era la salud, me parece que el gobierno nacional y provincial lo ha hecho bien. Seguramente es un tema, es una deuda pendiente, mejorar la educación, mejorar, como te decía, las fuentes laborales, los ingresos, etcétera, que sí, hay que hacerlo. Pero por todo esto que te mencioné antes, me parece que lo único que se tenía que hacer era encargarse de la salud, y que estos gobiernos lo han hecho. Claro. ¿Cree que los que cumplen funciones escuchan la voz del pueblo? Por lo general, siempre, ¿no es cierto?, tenemos un descreimiento de la política, pero yo siempre digo, no por la política en sí, sino por los actores de la política. Hay muchos actores que por ahí, para llegar al poder, mienten o juegan, ¿no es cierto?, con algunas necesidades de la gente. Si vos me preguntás hoy, los funcionarios que están hoy en lo departamental, en lo provincial, yo creo que en gran parte sí. Hay un sector que no, que hay un sector que cree que la política, ¿no es cierto?, es beneficiarse ellos mismos o beneficiar a su empresa para aumentar sus capitales. Me parece que esos
sí no escuchan a la gente. Pero por ejemplo el gobierno provincial, con el gobernador, algunos diputados, algunos concejales también, creemos que sí, que es necesario escuchar a la gente para, bueno, para poder a partir de allí tomar las mejores decisiones y con acciones de gobierno, ¿no es cierto?, que mejoren la calidad de vida de la gente. ¿Cuál es su opinión respecto a las políticas aplicadas por nuestro actual intendente? También otra pregunta difícil. Uno cumple hoy el rol de oposición dentro del Consejo Deliberante, en un espacio político que es oposición al intendente. Pero más allá de eso, me parece que el intendente no ha cumplido, no ha llegado a lograr las expectativas que generaba en la sociedad. Hace 6 años que él ha asumido la intendencia y por ahí no se ha reflejado, ¿no es cierto?, ese avance que él decía en las propuestas de campaña, esos ingresos, esas fuentes laborales nuevas, ese apoyo a los jóvenes, las calles, el tema del agua en el interior, el tema del agua en la cabecera, todas esas promesas de campaña que hizo el intendente en su momento para llegar al puesto que tiene, a la intendencia no las ha cumplido. Hoy lo estamos padeciendo, lo vivimos a diario. Nosotros si salimos vemos que las calles no estaban en buen estado, que falta el agua, que no hay trabajo. Entonces, si me preguntas a mí, me parece que no ha cumplido las expectativas que tenemos todos como sociedad. Uno es la oposición, es verdad, pero si el intendente hace las cosas bien y nosotros estamos conformes y la gente puede estar un poquito mejor, no hay oposición que valga, sino realmente ir todos atrás de ese intendente y apoyarlo, ¿no es cierto?, porque eso realmente es lo que todos necesitamos. Si el intendente le va bien y cumple con su función, seguramente todos vamos a estar un poquito mejor. Eso no ha pasado, no lo digo yo hoy en mi rol de concejal y de oposición, sino lo dice la gente todos los días en la calle. Uno tiene la posibilidad por ahí de charlar con la gente, de conversar, ¿no es cierto? Y lo que vemos a diario no ha cumplido las expectativas que teníamos de él. Bueno, muchas gracias, agradecemos su predisposición y su tiempo que nos brindó en este espacio para responder nuestras preguntas. Y por último, si quiere dejarle un mensaje a la gente o a los jóvenes. Sí, bueno, agradecerles también, muy cómodos, muy cómodos, ¿no es cierto?, con la entrevista. A la gente, principalmente a los jóvenes, a los chicos estudiantes, que empecemos a involucrar en la política. Hay aspectos que tienen que cambiar dentro de la sociedad y creo que los jóvenes son el motor y tienen la fuerza para cambiarlo. Por ahí, ¿no es cierto?, estamos descreídos de la política, los jóvenes, yo me pongo dentro del grupo de jóvenes todavía, estamos descreídos porque, como lo dije anteriormente, algunos actores de la política no actúan bien. Pero me parece que si los jóvenes nos involucramos, podemos llegar a hacer grandes cosas. Nosotros los jóvenes tenemos la posibilidad ¿no es cierto?, de conversar con el vecino, de conversar con los amigos, de conversar con la familia y de decir, che, ¿cómo está el barrio? ¿Cómo está la provincia? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Me parece que en ese sentido yo le diría a los jóvenes que se involucren en la política, no para beneficio personal, porque el que entiende la política así me parece que no puede estar, pero sí para un beneficio en común, para un beneficio de la gente, para un beneficio de las familias que realmente la están pasando mal y que podemos dar una mano. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Están grabando. ¿Lo paro?